Castro. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Comitancillo y en esta ocasión, para la materia de comunicación corporativa, les voy a hablar de los niveles de comunicación. La comunicación es el instrumento en el cual nos podemos comunicar para recibir y enviar mensajes. Dentro de los niveles de comunicación tenemos lo que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la imagen y presentación personal. Dentro de la comunicación oral tenemos también la comunicación escrita. La segunda se refiere a todo lo que es no verbal y la imagen y presentación visual a lo que reflejamos en nuestra persona. La comunicación verbal se refiere a la expresión hablada de nuestros pensamientos, es decir, que transmitamos a través del habla todo lo que pensamos a otra persona. Algunas de las características de la expresión verbal es que es dinámica, es espontánea, utiliza el lenguaje corporal, entre otras características. También dentro de la comunicación verbal está la comunicación escrita. La comunicación escrita se refiere a plasmar nuestros pensamientos en papel para escribir y comunicarlo a través de las palabras escritas. Los propósitos de la comunicación son 4: informar, entretener, persuadir y actuar. Informar se refiere a explicar un suceso o un proceso, como por ejemplo dar una noticia, explicar una instrucción, dar a conocer algún suceso que haya pasado a alguna persona. Entretener hace referencia a la naturaleza de comunicación, es decir, tener una plática, una charla, un entretenimiento entre ambas personas, como por ejemplo tomarse un café con un amigo y platicar en ese momento. Persuadir quiere decir influir a la persona a tomar cierta decisión, tratar de influir en él, dar el mensaje para que su pensamiento cambie, como por ejemplo los partidos políticos que quieren tratar de influenciarte para que tú votes por algún partido o que te ayuden a tomar alguna decisión por la cual no estás seguro. Actuar se refiere a dirigir a una persona a realizar una acción. Por ejemplo, un entrenador que motive a su jugador a que entrene más, a que le eche más ganas, a que participe en ciertos eventos, o a un maestro que incite a sus alumnos a estudiar más, a prepararse más y a participar en ciertos eventos. Dentro de la expresión verbal tenemos que tomar en cuenta también las cualidades de la voz. Por ejemplo, el tono. El tono es el volumen en que hablamos, en el que decimos las palabras. Depende mucho del espacio en el que estemos. Dicción. La dicción hace referencia a la pronunciación correcta de las palabras. El ritmo. El ritmo también es importante porque no podemos hablar de forma rápida, porque si no, no se nos van a entender las palabras. Hay que tener un ritmo adecuado. Expresividad. Expresividad se refiere al comportamiento corporal que tenemos a la hora de expresarnos con las palabras en conjunto con los movimientos. Uso de pausas. El uso de pausas también es muy importante para que demos el espacio entre una idea y otra. La entonación también es importante. Hay que darle cierta entonación a ciertas palabras y a otras darle otra para darle énfasis a unas palabras que queremos decir. Interpretación es la manera en que nos involucramos nosotros en el tema. Y el volumen. El volumen hace referencia también a que tengamos un volumen adecuado de la voz para que las palabras se puedan oír claramente y puedan fluir. La comunicación no verbal son todas esas señas o señales que se relacionan con la comunicación, pero que no tienen la palabra, como por ejemplo la postura, el movimiento de las cabezas, de las manos, la mímica, los gestos de la cara, la vestimenta, entre otras cosas.
La comunicación no verbal también complementa la comunicación verbal. Algún ejemplo de la comunicación verbal puede ser los gestos que hacemos, fruncir el ceño, por ejemplo, es señal de enojo. La sonrisa es señal de alegría, de empatía, de aprobación. Un guiño puede ser una señal de intimidad, alguna señal. Saludar con la mano también es una comunicación no verbal. Saludamos a la persona sin necesidad de decirle hola, entre otro tipo de comunicaciones que incluyen al cuerpo. Existen diferentes tipos de comunicación no verbal. Vamos a mencionar 3 de ellas. Una de ellas es la comunicación corporal o kinésica. Como bien sabemos, la comunicación corporal hace referencia al cuerpo y al movimiento de este. O sea, la comunicación que no son palabras, pero que son señas corporales. Por ejemplo, pedir que guarden silencio sin hablar a través de una seña, que podría ser de esta manera. Decirle a una persona que se acerque sin hablar y hacerle la seña de decirle que se acerque. Otro tipo de comunicación no verbal es la comunicación paralingüística. Esta es el estudio de los sonidos, pero que no son la palabra, como por ejemplo el reír, llorar. Emitimos un sonido al reír y expresa felicidad sin tener que decir que estamos felices. Por ejemplo, también eructar, que estamos satisfechos sin tener que decirlo. O también puede ser la expresión que hacemos cuando nos asombramos. Y por último, tenemos la comunicación no verbal espacial o proxémica. Esta es el estudio del individuo con el espacio. Por ejemplo, la distancia en que nos comunicamos, que puede ser una comunicación personal, interpersonal, social o pública. También está la del territorio, que hace referencia al territorio que nosotros nos apropiamos, diciendo de la cercanía con los objetos que son nuestros, o el espacio que utilizamos siempre para estacionar nuestro coche. Por último, vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es la imagen y presentación personal. Dentro de la imagen y presentación personal viene lo que es la postura y movimiento. La postura y movimiento es muy importante, ya que tenemos que mantenernos firmes para dar una buena presentación. Un líder siempre mantiene la firmeza, la cabeza hacia arriba, hablar con seguridad y hablar firmes. Estar en una postura relajada, sí, pero siempre firme y dirigiéndose hacia el público al que se está hablando. Otro aspecto importante son los gestos y la expresión de la cara. Eso es muy importante porque también decimos las cosas, como mencionamos, a través de nuestros gestos. Es importante no exagerar al sonreír, hacer gestos que vayan adecuados al mensaje que estamos diciendo, no exagerar en nada, mantener la mirada hacia el público, y todo esto es muy importante para nuestra expresión personal. Contacto visual. El contacto visual también es muy importante porque así estamos enfocándonos a cierta persona. Cuando nos enfocamos a cierta persona, como que tenemos una comunicación personal a pesar de que haya una o varias personas. Fijar la mirada es importante para que te presten atención, para que te observen y vean bien toda tu imagen y todo lo que tú estás queriendo reflejar. Y también tenemos la vestimenta y el aspecto. Estos son muy importantes porque como nos ven es como nos van a tratar y la atención que nos van a poner. Nuestra imagen principalmente es cómo vestimos. También es importante cómo nos expresamos. Pero la vestimenta es lo principal porque es cómo te percibe visualmente la persona. Tanto para hombres y para mujeres es importante mantener el cabello limpio, arreglado, mantener un peinado adecuado para la ocasión. En cuanto a la vestimenta, igual tiene que ser una vestimenta formal, una vestimenta corporativa,
no utilizar colores muy llamativos, utilizar colores naturales, traje sastre, no utilizar ropa rota y nada casual. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo nos vestimos para expresarnos. Y por último, pues los zapatos, que también son una parte importante. Utilizar un zapato de vestimenta adecuada y no usar ropa tan casual, porque de eso se refiere a qué mensaje queremos decir y cómo nos van a tomar en cuenta y lo que expresamos físicamente.